abre tu Biblia, pon atención ahí a tus notas y como siempre quiero empezar esta mañana mostrándote la siguiente imagen. ¿Qué ves aquí? Un soldado, ¿ok? Bueno, está un poquito ligado con lo que viste el domingo pasado con el pastor Eddie. Un soldado romano, ¿ok? Portando la armadura también, pero ¿qué es lo que está haciendo este soldado? En guardia, custodiando. Pon atención ahí que está en un momento especial del día, está en la noche, eso significa que está vigilando, velando, muy bien. Vigilar, velar, guardar, es algo que conecta a lo que Pablo sigue hablando en función al contexto de la batalla y normalmente, no, ¿hay algún médico o enfermero aquí? Gracias, muy bien, dos, ok, o sea, en la mañana tengo un poquito más, pero para médicos y enfermeros, y a lo mejor no eres uno, pero lo sabes, normalmente en sus turnos de trabajo a ti te toca a veces hacer ¿qué? Guardias, ahí está, se lo sabes. Y esa guardia generalmente tiene que ver ¿con qué? Con velar, vigilar tal vez durante toda la noche. Si estás en el departamento de urgencias, que cualquier persona que aparezca ahí con algún problema, con alguna necesidad, con alguna complicación, tú lo puedas atender. O si estás en piso, poder atender alguna problemática que se presente en piso. Tienes que estar atento, vigilante, velando. Ahora, esto que está haciendo este guardia, es decir, este soldado de estar en guardia, dime qué relación tiene con la siguiente imagen. Iguales de noche, ok. Y a ver, Gadi, hazme rápidamente imagen 1, así como examen de vista. Imagen 1, imagen 2. No tiene la armadura, bueno. Eso, muy bien, ahí está. O sea, la segunda imagen, en un sentido, comunica exactamente lo mismo. Pues ver a un hombre de rodillas haciendo ¿qué? Orando. Y orando también va a conectar con vigilar, estar en guardia, velar, estar atento, estar alerta. Y tú dices, ¿en qué sentido? Bueno, es justo lo que Pablo va a hablar a partir de este versículo 18 en adelante en relación a la batalla espiritual. Él no ha cambiado la idea. Pareciera ser que si tú vas al texto, si tú vas a tu Biblia, pareciera ser que el versículo 18 tiene un cambio de tema en lo que él ha venido hablando a partir del versículo 10, en específico tal vez a partir del versículo 13. Pero no, Pablo sigue hablando acerca de lo mismo, la misma idea, la batalla espiritual, solo que él ahora va a mencionar un elemento muy importante, vital diría yo, en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Y esto es, tú tienes que velar, tú tienes que estar atento, tienes que estar en guardia a través de un elemento muy importante. ¿Cuál? La oración. El domingo pasado, por ejemplo, el pastor Eddie hizo un excelente trabajo para explicarnos cada uno de los elementos que conforman la armadura. Si tú no pudiste venir, ya esta semana rápidamente lo vamos a tener en la aplicación, puedes escuchar otra vez ahí el sermón. Pero si tú te fijas, o si tú te acuerdas más bien, el pastor Eddie utilizó una ilustración que yo mismo usé cuando hablamos del día malo, justo cuando empezó su sermón. Es más, fue una imagen, a ver quiénes tienen memoria. ¿Qué fue la primera imagen que él te puso? Antes de hablarte de la armadura y de explicarte todo eso. Ajá, ¿te acuerdas? Un día soleado. O sea, él recordó lo siguiente, tú tienes que estar atento porque no estás de vacaciones. Cuando vimos el día malo dijimos, tú no estás en un día de campo. No estás de vacaciones, estás en un campo de batalla, estás en una guerra. Y tú tienes que reconocer esto, porque si no lo reconoces, entonces ahora entenderás por qué en la batalla y en la guerra del día a día te están dando una repasada celestial. No estás logrando defenderte, no estás logrando responder. Y en un sentido, esto tiene muchísimo que ver porque tú estás peleando con tus propias fuerzas. La batalla es compleja, la batalla es difícil y tú tienes que reconocer algo. En medio de la batalla tú necesitas a alguien más poderoso, alguien que sí tenga la facultad de ganar la batalla y de hecho ya la ganó. Tú necesitas del único, majestuoso, grandioso y glorioso Rey de Reyes cuyo nombre es Jesús.
Por eso titulé así el sermón de hoy. Fortalecidos en Jesús, orando y velando. Y Pablo, ¿qué oramos? Bueno, si tú ves versículos 18 y 19 y 20, Pablo tiene ahí dos motivos. El número uno aparece en el versículo 18. Dice, oren en todo tiempo por la iglesia. Y el segundo es, oren por la predicación del evangelio. Y la buena noticia para ti es que hoy solamente vamos a ver el primer motivo, orando en todo tiempo por la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, dime, ¿qué recuerdo tienes de tu vida en el que tú realmente oraste como nunca antes? ¿Qué recuerdo tienes en tu vida en el que tú oraste como nunca antes? No lo digas, solamente quédatelo ahí, porque más, no te conozco, pero te puedo asegurar que el día cuando tú oraste como nunca fue un día en el que tú pasaste por un tiempo de aflicción. No me lo tienes que decir. Fue un día en el que tú pasaste por un tiempo de aflicción. Ya sea por una enfermedad, por la pérdida de un trabajo, por una situación económica que cambió abruptamente, por un problema familiar, un hijo se fue de casa, conflictos en el matrimonio, un problema entre la iglesia. Ese día de aflicción fue tu mayor día de oración. ¿Una reunión congregacional? Nah. También a lo mejor pudo haber sido un día en donde tú tenías un deseo muy profundo, algo que en el fondo de tu corazón tú realmente querías que se diera y doblaste tus rodillas para que ocurriera. ¿Cuántos de aquí un día estuvieron, Señor, por favor te lo pido, aunque sea una vez, hazlo una vez, pero que por fin gane el Cruz Azul, Señor? Por fin. ¿Y cuántos siguen orando por eso? En el contexto a veces de lo que muchas vemos acá, por favor, Dios, que Él sí me haga caso o ella sí me haga caso. Tus tiempos de oración normalmente van a ser días de aflicción o en donde tienes deseos de tu corazón tan profundos que deseas de alguna manera que Dios intervenga. Pero Pablo aquí va a hablar un poquito más profundo acerca de lo que es la oración. Pablo quiere recordar la condición frágil de nuestro corazón para que entiendas la necesidad de la oración. Eso hubiera sido una excelente frase del sermón, se me acaba de ocurrir ahorita, pero a ver, anótala ahí. Pablo quiere recordar la condición frágil de tu corazón para que entiendas la necesidad de la oración. Y entonces podemos ver y conectar todo lo que ha venido diciendo a partir del versículo 10 en relación a la batalla espiritual. Pablo está diciendo, recuerda esto, tú estás en una guerra, tú estás en una batalla. Por lo tanto, versículo 11, Gadi, no sé si tenemos ahí esa en pantalla, por favor. Versículo 11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para estar firmes. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Pablo va a decir, mira, en medio de la batalla tú tienes que estar firme, tienes que resistir. Y no sé cuántos de aquí estuvieron conmigo cuando vimos qué significaba resistir. No te preocupes, si no estuviste, te repito aquí qué significa resistir. Viene del griego ansistemi, que significa pararse en contra, oponerse, resistir o poder contradecir. Y si tú te acuerdas, en aquel domingo dijimos, cuando Pablo habla de resistir aquí, la idea no es que tú te pongas tus manos acá y que solo empieces a sentir los golpes, sino la idea es resistir avanzando. Y fue cuando dijimos que la mejor defensa es el ataque. O sea, Pablo está diciendo, ante la batalla del día a día, ante el embate del día malo, tus mentiras, tu pecado, las mentiras del enemigo y el entorno pecaminoso, tú no solamente tienes que resistir aguantando, sino tienes que resistir avanzando. De hecho, muchas de las cualidades, si tú alguna vez leíste esto, de los escudos romanos, tenían esa facultad. No solamente era poder aguantar el golpe,
sino ir avanzando con el escudo. Hay otra palabra aquí de manera muy interesante que Pablo dice. Pablo dice estar firme. Y mira, es un derivado de la primera. Este significa istemi y tiene como significado mantenerse en pie, no tambalearse, perseverar. Desde el versículo 10 Pablo está diciendo, debes estar firme, debes resistir, debes pelear, debes estar atento al día malo. Es decir, cuando tu pecado va a tentarte con todo queriendo hacer lo que no agrada a Dios, Satanás te va a abanicar esa idea de que es algo bueno y el mundo caído te va a promover que lo hagas. En ese día malo, Pablo está diciendo, tienes que resistir, tienes que defenderte de los dardos del enemigo. Y si tú estás aquí muy fortalecido, estoy diciendo esto, digo, estamos en una iglesia que no haría eso, pero a lo mejor por ahí llevas un cariz adentro y dirías, amén, gloria a Dios, aleluya. Si estás fortalecido, si no tienes ninguna problemática hoy. Pero ¿qué tal si hoy tú estás aquí? Después de haber atravesado por diferentes circunstancias, semanas atrás, meses, donde has estado batallando con cosas, has experimentado las derrotas de tu pecado, no has podido dejar de hacer eso que sabes que detestas hacer. El pecado de otros ha generado ahora sí que heridas profundas en tu corazón. Hoy te encuentras desanimado, te encuentras frustrado, te encuentras enojado. Pareciera ser que por más que tratas de enfocar y ponerte en la ruta que Dios quiere, nomás no salen las cosas y hoy te sientes prácticamente tan derrotado que te ves así. Y esto está diciendo Pablo, ¿cómo voy a resistir? Mira cómo estoy. ¿Cómo me pides que yo pelee? ¿Cómo me pides que me mantenga firme con trabajo? Estoy sentado, no busco ni mi esquina. Y entonces vas a entender lo que Pablo quiere enseñarte hoy en el versículo 18. Bueno, Dios a través de Pablo. Ve conmigo por favor el versículo 18. Dice Pablo, con toda, ¿qué cosa? Oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo entonces va a poner un elemento cósmico, celestial, magistral, poderoso en medio de la lucha espiritual, y esto es la oración. Pablo está diciendo, no dejen de orar, no dejen de suplicar, de rogar, de pedir, no dejen de estar alertas, no dejen de vigilar, no dejen de velar. ¿Cada cuándo? Dice. No, tienes que hacerlo en todo tiempo, en todo momento, todos los días. Recuerda, estás en una batalla. La imagen anterior puede describir perfectamente tu vida, la vida de tu matrimonio, tu trabajo. Tú no puedes estar un día así como si nada. Tú tienes que orar si entiendes que tu vida es una batalla. Y me encanta lo que dijo Piper, escucha esto. No podemos saber para qué sirve la oración hasta que sepamos que la vida es una guerra. Sí cachas eso, ¿no? Cuando tú estás bien, cuando nada está pasando, cuando aparentemente no hay ninguna circunstancia en tu vida, tú y yo sabemos, y la verdad, si somos muy honestos, sabes que a veces nos damos el lujo de decir, hoy no oro, ni por los alimentos. Pero cuando el día malo aparece, cuando la circunstancia difícil se asoma, ahí estás, clamando,
y suplicando que Dios haga algo. Es lo que Piper está diciendo. Si tú no entiendes que estás en una guerra, entonces no sabes para qué sirve la oración. Este no te lo puse aquí, pero es un texto que tú lo conoces muy bien. Primera Tesalonicenses 5:17, uno de los textos más pequeños en la Biblia. A ver quién lo tiene. No quiero darles así como que picarles, pero en la mañana así lo dijeron. Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Esa, bueno, hasta por asociación lo dijeron. Oren sin cesar. No paren de orar. No paren de orar. Y por favor, no vayan a leer mal porque dicen, pastor, pero no vino César. Y dices, ¿quién César? Pues es que dice, oren sin cesar. No, es que hay que leer. Oren sin cesar, no paren de orar constantemente. Supliquen, clamen día y noche. Porque están en una batalla, porque están en una guerra. Y si ustedes literalmente no ponen atención a esto, van a perder. Ahora, Pablo va a poner sobre la mesa otro elemento interesante sobre la oración, porque no solamente habla de oración. Por favor, ve conmigo ahí al versículo 18. Pablo dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. ¿En qué? No está en pantalla, por favor. Ok, pausa. En este momento del sermón, hermano, así como aviso a azafata. En este momento tú debes tener tu Biblia abierta, ok, o prendida en Efesios 6, ok. Efesios capítulo 6, versículo 18. Tu vista aquí, en el texto. Otra vez te digo, versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. ¿En qué? Esa, qué chulos, qué bonitos. En el Espíritu. Pablo pone un elemento totalmente cambiante en esto. No solamente es oren en el Espíritu. Y para los biblistas, teólogos que tenemos acá, cuando tú lees en la Biblia Espíritu con E, ¿de quién está hablando? Espíritu con E mayúscula, perdón. Con el Espíritu Santo. Pablo está poniendo algo increíblemente poderoso. Pablo dice, tu oración tiene que estar en el Espíritu, porque tú tienes que depender de alguien más fuerte. Tus fuerzas no son suficientes para el día de batalla. Tus fuerzas no son suficientes para que tú puedas todos los días vivir esta guerra. Y si tú te acuerdas, quiero que conectes rápidamente en el versículo 10, por favor, ve al versículo 10, porque Pablo va a hacer énfasis en este versículo 18, lo que ya dijo en el versículo 10. Por lo demás, dice, versículo 10, ¿qué dice? Fortalézcase, ¿en qué? En el Señor, ¿y qué? Y en el poder de su fuerza. Pablo está diciendo en el versículo 18, oren en todo tiempo en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede darles esa fortaleza para poder vivir en medio del día malo. Dios sabe cómo somos. Dios conoce nuestra verdadera condición de fragilidad. Somos débiles, somos tercos, somos arrogantes, somos orgullosos. Y pongo la misma línea a eso, arrogancia, orgullo, con debilidad y fragilidad, porque mientras más orgulloso seas, más débil estás. La Biblia lo dice en Proverbios, ¿no? Antes de la caída está ¿qué? El orgullo, la arrogancia, la altivez. Mientras más orgulloso seas, más débil estás, porque entonces menos dependiente estás, dice Pablo. Tienes que orar en todo momento en el Espíritu. Pero ¿sabes? Todavía así somos tan necios de que creemos hoy que tú y yo podemos, escucha esto, podemos vivir la vida que Jesús nos regaló sin Jesús. Te lo repito, tú y yo somos tan necios que hoy podemos creer que podemos vivir la vida que Jesús nos regaló, pero sin Jesús. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo saber si estoy tratando de vivir la vida de Jesús sin Jesús? Tu vida de oración. ¿Cómo estás clamando todos los días para que Dios siga haciendo esa obra poderosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer? Porque la nueva vida que recibiste fue por pura gracia. No las puedes sostener por tus propias fuerzas, no las puedes sostener por tu conocimiento, no la puedes tener por tu integridad o pureza personal, no la puedes sostener con tu carácter.
Pablo está diciendo, la única manera en la que tú permanezcas firme en el día malo es si el Espíritu Santo te fortalece. Si no, imagínate. Pablo está diciendo, si el Espíritu Santo no te está fortaleciendo, no está contigo, cuando venga el conflicto, tú dime lo que va a salir de tu boca. Cuando venga la circunstancia difícil, dime cómo vas a actuar en ese día. Tú y yo no podemos. El día malo te va a hacer ver que tú y yo no somos tan fuertes como pensamos. Toda esta armadura que Pablo acaba de escribir en versículos anteriores, dice, es algo que tú y yo no podemos cargar con nuestras propias fuerzas. No podemos cargar con nuestras propias fuerzas. Yo sé que escuchaste el domingo pasado que no es una armadura que se ajuste porque se nos da, pero a medida de ilustración, quiero que tú te acuerdes este momento de la historia tan específico cuando Dios lleva a David para enfrentar a Goliat. Y cuando llega a ese lugar, Saúl y toda la banda que estaba sumamente temerosa, cuando vio llegar a David, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién tú? Tú vas a, tú vas a enfrentar a este gigante. Venga, oigan, chicos, hey, ya llegó el valiente, él va. ¿Y qué hicieron con él? Le pusieron una armadura, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuál fue la respuesta de David? Quítenme esto. No es mi talla, yo no puedo cargar con esto, es demasiado pesado para mí. Esto me va a impedir batallar porque yo no confío en las cosas que yo puedo hacer. Yo no confío en mis propias fuerzas. Yo no confío en algo que me pueda cubrir. Yo confío en el Dios que va delante de mí y Él va a ganar la batalla. Pablo está diciendo lo mismo en función a la armadura. Esta armadura en cuestión de conocimiento y fe, si el Espíritu Santo no activa esto para tu vida, ni todo el conocimiento del mundo te va a hacer ganar una batalla. Ahora sí, Gadi, tú y yo no podemos repetir esas palabras de David si no somos dependientes del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. David dijo, tú vienes, le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pablo está diciendo, pon atención aquí. La batalla de la cual vengo diciéndote a partir del versículo 10 es mucho más fuerte que nosotros. No podemos permanecer ni resistir con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos esté con nosotros y en nosotros, fortaleciéndonos, equipándonos, sosteniéndonos, recordándonos que no solamente Él está con nosotros en medio de la batalla, sino que Él tiene la victoria en la batalla. ¿Y quién es este mismo que levantó a Cristo de los muertos? Dice Pedro. El Espíritu Santo, poderoso de Dios. Es este el que nos va a recordar que si tú estás hoy aquí desanimado, golpeado, cansado por los embates de tu pecado o el pecado de otro. Si tú estás aquí, matrimonio, y estás diciendo, yo ya no quiero nada, es demasiado lo que hace él, es demasiado lo que hace ella. Si tú estás aquí pensando, yo ya no puedo continuar con esto, por más que estoy intentando dejar de hacer eso, vuelvo a hacerlo otra vez. Esto es más fuerte que yo, ya no aguanto más. El día malo me ha golpeado muchísimo. Si tú estás aquí, Pablo está diciendo, tienes que orar en aquel que te va a recordar esto. Tú no estás solo, el Dios Todopoderoso está contigo. Pero Pablo está diciendo, ¿cuánto oras esto? ¿Cuánto oras esto? No pueden dejar de orar, dice el versículo 18. En todo tiempo tienen que hacerlo. Oración y súplica en todo tiempo.
Su Santo Espíritu está contigo para levantarte un día más, fortalecerte, animarte y recordarte que la victoria no está en tus manos, sino en aquel que en una cruz derramó sangre para que tú y yo podamos seguir adelante cada día. Y hoy Él está sentado en el trono de gracia con puertas abiertas, con audiencia libre para que tú vengas hoy mismo y le digas: Señor Jesús, no puedo más con esto. No puedo más con esta angustia, no puedo más con este enojo, no puedo más con esto. Ya no puedo más. No puedo más con este dolor, no puedo más. Es muy difícil para mí. Y entonces tú sabes qué es lo que va a hacer tu Rey benevolente. Te va a tomar con su mano, te va a levantar, te va a abrazar y te va a decir: recuerda, yo estoy contigo. En el mundo la aflicción es real, pero no es más poderosa que yo. Pero Pablo está diciendo: este acceso al trono Jesús pagó para que tú y yo lo disfrutemos en oración. ¿Cuánto vas? ¿Cada cuándo vas en oración a este trono? Y luego te preguntas: ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué no puedo superar esto? Porque Pablo está diciendo: porque la batalla no es en tus fuerzas, sino en sus fuerzas. Escucha esto. Lamentablemente, nuestra vida de oración solo se intensifica en el tiempo de aflicción. Pero la buena noticia es que lo puedes invertir. Si hoy estás en un constante tiempo de aflicción, por favor, no te olvides de la oración. Jesús pagó esto para que tú y yo podamos tener acceso. Estas simples palabras, ¿te acuerdas? En Mateo 6, estas simples palabras, ahora van a orar así. ¿Cómo empieza? Esas palabras tan simples, tan sencillas, tienen una trascendencia cósmica espiritual para mi vida y para tu vida. Poder llamar al dueño y creador de todas las cosas Padre nuestro. Y no solamente llamarlo, sino estar totalmente seguros de que Él te está escuchando por lo que Jesús hizo. Y aún así te das cuenta que desaprovechamos la oración todos los días. No son las mismas palabras en este texto, no son las mismas palabras del texto que yo voy a comentarte ahorita, pero es la misma idea. Pablo está diciendo aquí en el versículo 18: oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia. Y qué interesante, porque es la misma idea de lo que Jesús quiso compartir a sus discípulos en Getsemaní, ahí en Marcos 14:38. Jesús diciendo, ve qué interesante, mismas palabras. Jesús diciendo, velen y oren. ¿Para qué? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Interesante. Jesús pone lo mismo y luego Pablo lo va como que a contrastar, pero Jesús dice aquí otra vez, velen y oren por el día malo, es decir, para que no entren en tentación. El espíritu, ok, aquí espíritu con minúscula, Jesús está diciendo, tu corazón, tu alma, tu vida está dispuesta. Yo sé, Pedro, que no, tú no querías dormirte. Dice Pedro, así como que a lo mejor limpiándose así la baba de, no, Señor, en serio, yo aquí estoy pendiente. No quería dormirse cuando él estaba orando, clamando por su propia vida. Decía, yo sé, Pedro, que no quiere hacer esto, pero te digo algo, tienes que tener muy en cuenta esto en esta vida. Tú vas a querer, pero la carne es débil. Y aquí estamos tú y yo. La carne es débil. No, sí, pastor, la verdad es que por más que lo intento, no puedo dejar de ver esto. Por más que lo intento, no puedo dejar de hablar así. Por más que lo intento. Claro, escúchate. Por más que lo intento. Y síguele, papá. Si lo sigues intentando con tus fuerzas, nunca vas a parar.
Pero Pablo está diciendo, hay un lugar al cual tú y yo tenemos acceso por gracia, para que de rodillas vengas y entregues aquello que es evidente que con tus fuerzas no se va a quitar. Y ese lugar es la oración. Ese lugar es la oración. Escucha esto. La oración refleja qué tanto reconocemos nuestra fragilidad y qué tanto dependemos de su fidelidad. Normalmente en la vida cristiana las cosas son así. Dime qué tan difícil es orar. Yo sé que para de repente un nuevo creyente es así como que, bueno, no sé. De hecho, está padrísimo y por eso, si tú has estado conmigo de repente caminando tus primeros días como un creyente de Jesucristo, lo primero que te voy a pedir es que tú ores. ¿Y qué crees que es? ¿Cuáles son las respuestas que recibo de las personas? No sé orar. Y yo le dije, tranquilo. ¿Sabes qué es orar? Y ahí empieza mi clase de teología extra avanzada. ¿Sabes qué es orar? Les digo. ¿Qué creen que me responden? No lo sé. Yo les digo, hablar con Dios. Y cuando tú cambias ese chip, entonces ves cómo la persona simplemente empieza a hacer algo otra vez tan sobrenatural que jamás en su vida, a lo mejor de manera consciente y enfocada, empieza a decir cosas como Dios, o Señor Jesús, o Padre. Y si tú has estado ahí, dime por favor, no es una regla, pero dime lo que generalmente pasa cuando una persona por primera vez en su vida tiene este momento cósmico poderoso, cuando se dirige de manera consciente a un Dios eterno. ¿Qué es lo que pasa con él? Solamente cuando expresa las palabras, Señor Jesús. ¿Has estado ahí? ¿Te acuerdas qué pasó contigo? Es increíble. No hay que apretarles ninguna tuerca, no hay que ponerles allá algo. Simplemente el quebranto empieza a ocurrir, empieza a aparecer. Porque se dan cuenta que algo sobrenatural está ocurriendo. Están hablando directamente con el Dios creador de todas las cosas, porque ahora lo conocen en Cristo Jesús. Y las palabras que salen de esa primera oración son tan simples, son tan burdas, son tan cotidianas, que las atesoro en todo momento. ¿Te acuerdas qué es lo que enseñó Jesús de la oración? ¿Cómo empieza Mateo 6? No seas como quienes. ¿Que hacían qué? Vanas repeticiones para que todos lo vean. ¿Sabes? A veces tú y yo nos olvidamos de lo más simple. El acceso que Jesús nos regaló en la cruz para hablar en la intimidad con nuestro Padre Celestial y decirle: Dios, te necesito. Es lo que Pablo está diciendo aquí. La oración refleja que tanto reconocemos nuestra fragilidad y que tanto dependemos de su fidelidad. Así que Pablo nos recuerda: el día que sientas que ya no puedes más, que ya no aguantas más, ora. El día que el cansancio te supera, ora. El día que el enojo te está controlando, ora. Cuando la frustración empieza a tomar su lugar, ora. Cuando el temor aparezca, ora. Cuando las dudas se presenten, ora. Cuando la impaciencia te gobierne, ora. Cuando la tentación sea más fuerte, ora, ora, ora en todo tiempo, dice Pablo. Porque aquel que está sentado en el trono cumplirá la promesa de estar todos los días contigo y conmigo, fortaleciéndote por medio del poder de su Santo Espíritu, para recordarte que sí, tú eres débil, pero Él es fuerte.
pero Él es fuerte. Y en Él tú y yo podemos seguir adelante. En Él. Ahora me encanta que este versículo amplía un poquito más el panorama, porque termina diciendo: así velen con toda perseverancia y súplica, ¿cómo dice al final? Por todos los santos. Porque no solo tú estás en batalla. Mira cuánta gente hay aquí y que muy probablemente ni siquiera sabes por qué están atravesando. ¿Cuándo fue la última vez que tú intencionalmente le escribiste un mensaje a alguien para preguntarte: dime qué puedo orar por ti? Para todos aquellos a quienes de manera genuina me mandan un WhatsApp entre semana o cuando me ven el domingo me dicen: pastor, estamos orando por ti, van a escuchar la misma respuesta de mi parte. Por favor, no dejen de hacerlo. Mi corazón lo necesita, mi familia lo necesita. No dejen de hacerlo. Pero te das cuenta de lo tan egoísta que somos, que a veces estamos tan ensimismados por tratar de resolver todo lo que nosotros deseamos y queremos, que nos olvidamos por completo de lo que los demás necesitan y que están en la misma batalla que tú y yo. Ora por todos los santos. Ora por aquellos que están en el mismo campo de guerra contigo y que necesitan de tu apoyo en oración. Este es el ministerio unos a otros. Este es el cuidado mutuo. Mira lo que dice Romanos 12, 11 y 12. Dice Pablo: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Por favor, subraya ahí. ¿Qué dice al final? Dedicados a la oración. Porque el día es malo. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne. Porque tu pecado está listo, presto, para que tú y yo hagamos una serie de babosadas todos los días. Digamos cosas que ofenden. Veamos cosas que dañan. Sean diligentes, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y quiero terminar, y sí, no se asusten, vean sus relojes. ¿Cómo, pastor? ¿Terminar ya, pastor? Es un regalito así por la nueva era, o sea, por el nuevo. Pues no se acostumbren, no se acostumbren. Colosenses 4, versículo 2. Miren, Pablo, recuerda que Colosenses es mucho la repetición a veces o la misma idea de Efesios. Pablo dice que es como que la carta más paralela a Efesios. Dice Colosenses 4:2. Miren las palabras. Perseveren en ¿qué? Y después, ¿qué dice? Estando alertas, velando en ella con acción de gracias. Es increíble cómo en este versículo 18 Pablo sigue teniendo la misma idea de la batalla, pero te está diciendo: esta batalla no solamente no la puedes pelear solo, sino que no estás solo. Y Dios te ha regalado en Cristo la bendición de la oración para que sea su Santo Espíritu el que fortalezca tu vida. Y antes que cantemos, quiero dejarte con este para llevar. ¿Qué necesitas llevar hoy en súplica y oración al trono de la gracia para ser fortalecido? Piensa por un momento. ¿Cuál es esa área en tu vida? ¿Qué son aquellas cosas que a lo mejor tu familia, amigos, entornos te están diciendo, te están retroalimentando que a lo mejor ya no aguantan de ti o tú no aguantas de ellos? ¿Qué cosas son aquellas que por más que estás intente, no logras dejar de hacerlo? ¿Qué es aquello que
sigue haciendo esa mella en tu corazón y que ha pasado ya un tiempo, pero el dolor permanece y no se va y está ahí. Tómate un tiempo ahí en tu lugar y habla con tu rey. Si has